En cuanto a lo referido a la segunda teoría política, Dugin ataca su falencia más obvia, la dialéctica monista del marxismo. El socialismo plantea la sociedad como si se tratase de un mecanismo que funciona no desde la humanidad, sino que la mismísima humanidad sería un producto moldeado por la tecnología y el devenir de la dialéctica material. Básicamente, el marxismo ve al hombre como si fuera un ganado en condiciones históricas, y estas condiciones ignoran los elementos más altos de la cultura, como la ética, la moral, la política y la religión. Todo esto de acuerdo a leyes monotónicas y uniformes para todos. Y aquí el ser y la historia quedan totalmente clausurados para todo aquel que no tenga una mirada cientificista. Y esto, por supuesto, habilita en teoría de que algo como el Soviet, el Partido Comunista Central, de manera legítima manipule a través de herramientas técnicas y tecnológicas y autoritarias a la humanidad que está gobernando. Y para Dugin es esta mirada, tanto desde su principio como desde su consecuencia pragmática, lo que hay que descartar. Sin embargo, lo que es útil del socialismo es su concepción sociológica de las relaciones materiales, pues devela la conveniencia económica que los grandes poderes esconden detrás de los discursos sociales y políticos. El ejemplo que se me viene a la cabeza es cómo la cuarentena global ha sido el mayor traslado de riqueza en la historia de la humanidad, donde los pobres de todo el mundo se han hecho más pobres y los ricos de esta casta internacional se han vuelto más ricos. Luego Dugin procede con unos breves comentarios sobre la ceguera marxista y su odio en contra del tipo de sociedad que paradójicamente hiciera triunfar al comunismo. Es decir, la ideología marxista estaba obsesionada con el ideal de la población urbana, burocrática e industrial, cuando fueron las poblaciones serviles y rurales de Rusia y China, grupos humanos cuya realidad era tradicional y artesanal, quienes protagonizaron las revoluciones socialistas. Los bolcheviques y los maoístas, en lugar de replantarse la teoría marxista y modificarla acorde a la realidad, forzaron la relación entre la doctrina y los hechos, lo que causó 8 millones de muertos y 25 millones de muertos por hambre en la Unión Soviética y la República Popular China, respectivamente, siendo estos dos estimados el mínimo. Estamos hablando, por supuesto, del Holodomor y el Gran Salto Adelante. Por último, queda neutralizar la hermenéutica liberal, y para esto hay que abolir al sujeto como individuo, siendo el defensor más neurótico y patológico de esta hermenéutica el profesor y mentor de George Soros, Karl Popper. Aquí quisiera abrir una nota personal. La sociedad abierta a sus enemigos es un reservorio de mentiras falaces. Todo ese libro está lleno de sucesos históricos parcializados y sacados de contexto. Un solo ejemplo. Él iguala a la democracia ateniense con la democracia liberal y las hace partícipes de la misma corriente histórica, cuando democracia era estrictamente el nombre para el sistema electoral de las eclesiarquías atenienses en la antigüedad, pero muchísimas otras poleis, como Esparta, tenían también sistemas electorales basados en eclesiarquías. Y los sistemas electorales de Esparta y Atenas tenían más en común entre ellas, tanto en funcionamiento como en axiomas, y están a una distancia casi similar de lejanía con la democracia liberal moderna. Popper presenta como opuestas a las democracias ateniense y a la diarquía espartana, dotando de maldad a la última y de bondad a la primera, obviando hechos como el expansionismo imperial de la Liga de Delos, los actos genocidas llevados a cabo por esta bajo las órdenes de Atenas, conductas que deshonestamente Popper relega exclusivamente a los enemigos de esta construcción artificial y forzada que él llama sociedades abiertas. El liberalismo clásico conlleva tarde o temprano a una serie de contradicciones, solo sostenibles contingentemente por la estructura punitiva de las instituciones liberales, como puede ser el cancelar a individuos o a instituciones que señalen tales contradicciones, la persecución penal al cometer crímenes de odio, el famoso la libertad de expresión termina cuando se usa para violentar a otro individuo, hay que proteger identidades periféricas, o también la censura que se da en plataformas públicas, sean estatales o extraestatales, como Twitter, Facebook, YouTube, etc. El dato objetivo del liberalismo que se debe rescatar para la cuarta teoría política es la libertad, pues por primera vez en la historia de la humanidad
de la mano del liberalismo, se planteó el problema y la necesidad real de la libertad es decir, de la libertad negativa. El fascismo y el resto de modelos tradicionales de formas republicanas arcaicas como la de Roma y Atenas ignoraban completamente este problema que es de naturaleza ética, moral y política, que es el hecho de la coerción. La pregunta de la libertad negativa estaba totalmente ignorada hasta antes de la llegada del liberalismo. Y esto es lo que Dugin dice que hay que rescatar. Si volvemos al planteamiento de que la cuarta teoría política debe sostenerse desde el nomos de la tierra, es este el lugar de donde emergería la libertad es decir, la libertad para poder elegir, para poder actuar y para poder cumplir con todos los derechos, deberes y obligaciones que una sociedad efectivamente tiene y demanda de sus ciudadanos. Pero al mismo tiempo, si agregamos el sujeto ontológico del Dasein, se requiere sí o sí de la libertad es decir, de la libertad para poder no elegir, la libertad para mantenerse en inacción, para ser libres de no actuar como nosotros no queramos actuar. Dugin aquí hace una distinción crucial. El liberalismo clásico era a efectos prácticos la libertad humana, mientras que el liberalismo posmoderno es la libertad de la subjetividad. Esto se vuelve manifiesto en los postulados de la corriente pseudofilosófica del existencialismo. Si en el humanismo la cárcel eran las instituciones autocráticas, en el existencialismo los elementos positivos de la identidad humana son la cárcel. Para decirlo de otra manera, el intelecto, la conciencia pura, la subjetividad descorporizada es la verdad del sujeto ontológico del liberalismo posmoderno. Y desde el cuerpo de carne y hueso hasta la historia del pueblo al que uno pertenece, serían meros objetos enemigos, nocivos, que cohíben la libertad negativa de la conciencia, pues el sujeto, al ser este elemento de pura negatividad abstracta, es decir, como si fuera una bomba de vacío poniendo en funcionamiento el sistema fenomenológico, todo elemento positivo, tangible, concreto, materializado, es ajeno a su esencia y es por ende un elemento invasor y extraño, una contaminación, un patógeno. De allí que emerjan posturas como dos puntos, es una mujer que nació con cuerpo de varón, soy no binario, las inteligencias artificiales deben ser sujetos de derechos y protegidos por la ética, etc. En palabras de Sartre, el hombre es una cárcel sin paredes. Y aquí es donde me gustaría ver, más que ver, demostrar cómo se va colando, ¿no?, estas demostraciones de que uno pertenece al horizonte ontológico liberal. ¿Se acuerdan ese video que hizo Oscar de filosofía de película sobre este robot, esta inteligencia artificial de Google que aprendía por sí misma y derrotó a Stockfish? Que Oscar realmente se planteó en un video más o menos largo sobre si esta inteligencia artificial debería ser sujeto de derecho. Y la única razón por la que Oscar puede plantearse eso es porque Oscar inconscientemente asocia la humanidad o la esencia del ser humano con la subjetividad pura y con la inteligencia, a diferencia de lo que hacían otras culturas con otra incepción de la historia, como los antiguos griegos. Para los antiguos griegos, la humanidad o lo que hacía el hombre no estaba en la inteligencia, en la subjetividad, sino en el cuerpo mismo del hombre, en la entidad misma del hombre. En cambio, para nosotros, lo que nosotros consideramos que nos hace humanos no es nuestro cuerpo, sino nuestra subjetividad. Y Spengler habla de eso y pone de ejemplo cómo en la mitología griega las figuras son castigadas corporalmente. Prometeo, que es atado al monte no me acuerdo cuánto y viene el águila y le come el hígado constantemente. Sísifo, que es obligado a cargar la piedra. Este otro rey que por practicar el canibalismo los dioses lo condenan a hervir en agua. Mientras que en la mitología occidental, recuerden que para Spengler, a diferencia de Heidegger,
Occidente y el mundo clásico son dos culturas y dos civilizaciones totalmente distintas con dos metafísicas incompatibles, mientras que en la civilización occidental, Fausto, Don Quijote, Hamlet, el castigo no es corporal, sino que el castigo es en el alma. Y es de esta manera en cómo realmente ocurre una escisión en el mundo. Es casi como si el mundo se separa de la Tierra, para los que vieron los cortos sobre Heidegger y leyeron el texto, que subía Substack, el último, en donde el mundo es capaz de crear independientemente sus categorías terrenales. Así, por ejemplo, el transexual le adscribe a su alma, que es incorpórea, que es etérea y que es abstracta, una categoría física, biológica y terrenal como es la del sexo. Entonces como que se crea una virtualidad de los objetos reales dentro de este foro interior. O como Oscar dice, por ejemplo, que este programa debe tener los derechos que se adscriben a las personas de carne y hueso, por el mero hecho de que se le abre a sí misma esta otra dimensión abstracta que es la de la subjetividad. Este exceso de libertad de y escasez de libertad para significa, para Dugin, una forma de contener, retener y aplacar al hombre, a donde solo se permite la existencia del hombre pequeño, es decir, la existencia del hombre atomizado, separado de grandes construcciones sociales e históricas. La libertad de tiene muy pocas posibilidades de fertilidad si no hay libertad para algo. Más todavía cuando todo este algo está siendo constantemente objeto de la deconstrucción. Así, el hombre de la cuarta teoría política debe ser alguien que utilice de trampolín su individualidad para salirse de esta y arriesgarse a ser aplastado por las posibilidades de la vida, en lugar de dirigirse a los confines de su interioridad, a utilizar sus fuerzas constructivas y destructivas para encerrarse dentro de sí mismo, neutralizarse, anularse, a luchar no en contra de objetos reales en el mundo social, sino a luchar en contra de lo que él mismo lo hace desde su interior y luchando solamente en su interior, contra su sexo, contra su raza, contra su clase, afiliarse a una ideología. Incluso la misma idea de verse a sí mismo únicamente como un elemento en estas doctrinas políticas abstractas, ya desde el momento en el que ingresa en eso, ya se está anulando en su entereza. Volviendo al primer capítulo, el liberalismo posmoderno tiene objetos ontológicos subindividuales. Entonces, desde el momento, a pesar de la interseccionalidad, desde el momento en que uno empieza a verse bajo su sexo, bajo su raza, bajo su clase, ya uno mismo se está parcializando y no puede participar en el mundo como una persona completa. Primero, porque todas estas luchas están dirigidas en contra de la interioridad y no contra el mundo real. Y después, porque todas estas ideologías parcializan a la unidad entera del hombre. Para Dugin, el sujeto de la cuarta teoría política debe expresarse de manera comunitaria, trabajando, creando, pensando, donde su individualidad sea la base primera de la acción, no el objetivo final de ésta. Es decir, el proceso social significativo de individuación, en otras palabras, la construcción de la identidad, debe darse en el mundo exterior, a través de hechos activos, no a través de modificaciones estéticas que solo recaigan en el cuerpo, ni tampoco a través de conductas individuales ni discursivas que mueren nada más en una expresión sectaria. Es aquí donde Dugin finalmente da su sentencia final. El sujeto ontológico de la cuarta teoría política debe ser el Dasein, y su episteme debe ser el nomos de la tierra. Dugin aquí afirma que las tres teorías políticas tomaron ontológicamente al Dasman
como el sujeto para construir a sus respectivos objetos ónticos. Das Man es en español lo que se traduciría como el sé, es decir, lo que en gramática se denomina como la tercera persona impersonal, en la cual se utiliza para expresar locuciones donde los sujetos quedan suprimidos. Por ejemplo, entre comillas, se dice que es de mala educación hacer tal cosas, en lugar de decir, entre comillas, él dice que es de mala educación hacer tal cosa, o yo digo que es de mala educación hacer tal cosa. Se utiliza para expresar imperativos sociales, normas morales e ideas cristalizadas, donde se afirma la efectividad de su existencia, pero no se hace responsable a nadie por ellas. Para ir finalizando con el capítulo 2, un resumen. El problema del comunismo y del fascismo es que obligaban a las personas a existir como miembros de un grupo colectivo, ideal y teórico, con un lugar y un destino predeterminados ya de entrada, es decir, con su ser clausurado a toda posibilidad. Y ya Aristóteles dijo que el hombre es en sí la apertura del ser. El problema con el liberalismo posmoderno es que obliga a las personas a no existir, entre comillas, por medio de la deconstrucción de la historia y de las identidades en lo que eufemísticamente llama deconstrucción, que no es más que la destrucción del sexo, de la religión, de las identidades nacionales, y que moviéndonos del primer mundo al tercer mundo o a la periferia mundial, es una nueva forma de colonialismo espiritual disfrazada de progreso. La cuarta teoría política debe entonces permitir existir sin obligar a no existir. Es decir, no debe atacar las identidades ni el pasado, al mismo tiempo que permite la apertura del futuro y de nuevas identidades, y permitir que la gente sea parte o no de estas distintas ramificaciones en la historia, pero nunca sin atacarlas en lo que ya son. Dugin admite que el mayor riesgo de esta postura es que la gente elija por propia voluntad no existir, es decir, quedarse en el liberalismo posmoderno. Pero hay una diferencia fundamental. La muerte del hombre que se suicida es una muerte soberana que le pertenece al individuo, mientras que el hombre asesinado es arrebatado de lo más humano que hay, la posibilidad de elegir sobre el propio ser.